Hoy, en el Dato Justo, conoceremos al hombre que venció a Hitler, pero no lo hizo empuñando un fusil u organizando el despliegue de tropas como un general en el campo de batalla. Conoceremos a Alan Turing, el genio que tomó el legado dejado por Charles Babbage al diseñar su máquina analítica hacia 1837. Un matemático británico gracias a cuya imaginación las máquinas mecánicas pudieron dar el gran salto necesario para convertirse en los ordenadores actuales. Comencemos por recordar cuál era la evolución que la máquina analítica había logrado hacia la muerte de Charles Babbage. Pero antes, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros videos semanales. ¡Comenzamos! La primera gran máquina del matemático e inventor inglés Charles Babbage hacia principios del siglo XIX fue su máquina diferencial, que continuaba el legado de máquinas calculadoras dejado por Pascal y Leibniz. Charles había ideado una calculadora mecánica de propósito especial, que tenía la tarea de calcular funciones polinómicas. Como todas las máquinas de la época, estaba compuesta de un complejo sistema mecánico de engranajes metálicos, de grandes dimensiones, pesados y poco confiables. Este problema de la tecnología tosca del siglo XIX fue uno de los que impidieron que Charles pudiera ver completadas las máquinas que imaginaba, pero no le impidieron planificar su estructura y funcionamiento. Gracias a este espíritu inventivo, la gran obra de Charles, que fue su máquina analítica, llegó hacia 1837, diseñada con la ayuda de la también matemática británica Ada Byron King. Todos los detalles sobre el nacimiento de estas máquinas, increíbles para su época, pueden verlos en el video de este canal, que hemos dedicado tanto a Charles como a Ada, que fue la primera programadora, es decir, la primera persona que imaginó el primer algoritmo a seguir por una máquina en toda la historia. La máquina analítica debía superar las limitaciones de la máquina diferencial, que debía ser utilizada para calcular polinomios. En este caso, gracias a la introducción de tarjetas perforadas que dieran instrucciones al mecanismo, se pretendía ampliar la cantidad de cálculos de distinto orden que fueran posibles de realizar por el dispositivo. Esta idea de dar instrucciones a un mecanismo por medio de tarjetas perforadas fue tomada de el telar del inventor francés Jacquard, quien era una figura célebre para su época, ya que había logrado que complejos paisajes y retratos fueran reproducidos en su telar en forma automática. Sin embargo, y como ya lo hemos señalado, la tecnología de la época no le permitió a Charles y a Ada llegar a ver su invento realizado. Pero la idea de una máquina de cálculo que ya no fuera una calculadora y que pudiera realizar operaciones de forma general, es decir, que sus resultados no fueran solo operaciones matemáticas, había quedado como un desafío para las mentes del futuro. Un desafío que Babbage había tratado de realizar hasta 1871, el año de su muerte. Debieron pasar más de 60 años hasta los años 30 del siglo XX para que otro matemático británico, en este caso Alan Turing, pudiera tomar el desafío dejado por Charles y Ada y proponerse la construcción de una máquina de propósito general. Pero la inversión económica y la infraestructura que se necesitaba aún en el siglo XX para llevar adelante esa idea magistral era demasiado onerosa para cualquier estado, y el mundo debió llegar a un estado de guerra casi total para que el gobierno británico tomara la decisión de invertir en los planes del joven Turing. Y esta situación catastrófica no fue otra que la Segunda Guerra Mundial.
Ya antes del conflicto mundial, el joven Turing había imaginado lo que llamaba máquina A, es decir, automática. Se trataba de un desarrollo teórico en el que el matemático y algunos de sus colegas filósofos que se especializaban en lógica pretendían idear el funcionamiento de una máquina de propósito general. Un juego de cintas le permitía a este ingenio saber qué paso debía realizar en cada momento. La posibilidad de llevar sus ideas a la realidad le llegó a Alan Turing en 1939, cuando recibió la propuesta de formar parte del equipo de Bletchley Park para trabajar como criptógrafo y descifrar los mensajes interceptados a las fuerzas nazis. Bletchley Park era una enorme instalación en una zona campestre dedicada a la intercepción de los mensajes del enemigo. Las fuerzas de Hitler utilizaban para su comunicación una máquina electromecánica denominada Enigma, de aspecto similar a una máquina de escribir, y conformada por un gran número de rotores con múltiples conexiones eléctricas. La infalibilidad del sistema nazi les había permitido asolar el Atlántico Norte con sus submarinos y conquistar gran parte de la Europa continental. Por lo tanto, este ejército estaba confiado en su máquina para cifrar y descifrar mensajes. Hasta la llegada de Turing, las más de 2000 personas que trabajaban en Inglaterra para descifrar los códigos nazis lo hacían con una máquina denominada bomba, que era un sistema electromecánico como el de la propia Enigma, pero que replicaba el funcionamiento de 36 máquinas Enigma. En esta primera etapa de su trabajo, Turing era el encargado de decidir el cableado que debía tener la máquina bomba para poder descifrar los mensajes nazis. Para tener una dimensión del trabajo de Alan, pensemos que, luego de haber desclasificado los documentos de la inteligencia británica durante la Segunda Guerra Mundial, se cree que gracias a Turing se pudo conocer las fechas de los ataques aéreos contra Inglaterra, las rutas de los submarinos y de los barcos alemanes en el Atlántico Norte. Y también se piensa, y recordemos aquí que toda su labor fue durante años un secreto de Estado, que contribuyó a la victoria contra el mariscal Rommel en África y permitió nada más y nada menos que conocer los planes de Hitler para la defensa de Europa y tomar la decisión del desembarco en Normandía. Sí, señores, hablamos del famoso Día D. Gracias a esta brillante colaboración, en 1945, Alan Turing recibió la Orden del Imperio Británico. Pero más allá de tener en cuenta la victoria o no en el conflicto, la gran contribución al futuro de la computación realizada por Turing fue crear una máquina para romper el código de la llamada Lorentz SZ40/42, un ingenio para comunicación encriptada que utilizaba el código Baudot, creado en 1874 para la telegrafía. Lo novedoso de este código era que utilizaba ceros y unos, y cada carácter estaba formado por una secuencia de 5 ceros y unos, es decir, de 5 bits. Para poder vencer a este sistema, Turing ideó la máquina llamada Colossus, que dejaba de utilizar la cinta para el procesamiento de datos y pasaba a estar conformada por circuitos electrónicos de válvulas, mucho más rápidos y fiables que las cintas. Colossus era capaz de leer 5000 caracteres por segundo, todo un hito para la época. La utilización de ceros y unos le permitió a este ordenador la utilización, a su vez, del álgebra de Boole para su funcionamiento, por medio de compuertas lógicas,
como lo hacen los ordenadores de hoy en día. En resumen, este dispositivo fue el primer ordenador electrónico de la historia y llegó a contar con más de 1500 válvulas. Esta invención magistral entró en funcionamiento en 1944 y sentenció de muerte la comunicación segura para las fuerzas nazis. Gracias a la genialidad de Alan Turing se pasó del mundo de las máquinas electromecánicas que realizaban cálculos complejos a las máquinas electrónicas basadas en válvulas y que utilizaban el lenguaje binario y las compuertas lógicas del álgebra de Boole. Podríamos hablar de un salto cuántico de las supercalculadoras a los ordenadores de hoy en día. El gran paso de la utilización del sistema binario acercaba a la humanidad a las máquinas de cómputo de propósito general. La próxima semana, en El Dato Justo, hablaremos de las poquísimas formas de escapar en la red de redes a la censura y al espionaje, tanto de personas inescrupulosas como de las naciones más poderosas del mundo. Hablaremos de las VPN o Virtual Private Networks, una forma segura de navegar u otra forma de espionaje oculto. Todo eso y mucho más lo veremos la próxima semana en El Dato Justo.